Nuevo tráiler ha sido mostrado en Poppy Playtime Chapter 4. Vamos a verlo. Let's go. Muy bien. Este tráiler empieza con las palabras de reiniciar y despertar, como si algo estuviese a punto de revivir. Nos presentan la vista en primera persona de alguien confundido, preguntándose en dónde está, y cuya voz le pertenece al Dr. Harley Sawyer, las cuales parece que está recordando toda su vida pasada. Su primer recuerdo nos revela algo que se encontró en cirugía, contando con tijeras y rastros de sangre, para enterarnos de que se trataba de una rata, las cuales Elliot Ludwig estuvo experimentando en el pasado con la intención de preservar la vida. Luego nos muestran una toma de Botsibu, que puede significar el primer experimento exitoso que tuvo el doctor, las cuales se respalda con la siguiente imagen, al ser el primero en la iniciativa de grandes cuerpos. Posteriormente se muestra la garra de Prototype, que puede significar el gran interés que tiene Sawyer por este experimento. Pasamos a encontrar un piso manchado de sangre, para luego encontrarnos con Yarnaby, que tuvo muchas interacciones con Sawyer en el pasado, pero también era objeto de burla en reiteradas ocasiones. Luego en sus recuerdos nos muestran a Huggy Wuggy al ser bastante obediente y por tanto exitoso para la compañía. También nos presentan a Catnap y lo muy útil que era con el humo rojo. Todos y cada uno de los experimentos se atribuyen como creaciones de Harley Sawyer, como lo muestra en esta imagen. A Harley Sawyer le duele la cabeza y no sabe en qué lugar se encuentra. Para pasarnos a esta toma, que es bastante conocida porque se trata del quirófano que pudimos acceder en las versiones móviles del Chapter 2. Mientras una se encuentra ordenada, la siguiente se encuentra desordenada, con un conejo de bunzo en la camilla, que es exactamente el mismo desorden con la que accedimos a este lugar. Parece que Harley Sawyer se encuentra muy enojado y empieza a culpar a sus traidores. Esto se debe porque luego del incidente del teatro, sus jefes lo castigaron, convirtiéndolo en un horrible experimento. Vemos una zona de vigilancia donde posiblemente los huérfanos eran observados, porque vemos unos reflectores apuntando hacia algunos juegos famosos que utilizaban los niños de la época. Tenemos algunas cuevas, pero no tengo idea de lo que dice más allá en el fondo. ¿Puedes adivinarlo? Nos presentan un poquito de fuego, por lo que quizás el doctor está recordando lo sucedido en el teatro. Nos muestran el interior de Huggy Wuggy como para hacer vomitar a cualquiera. Harley Sawyer se sigue refiriendo a sus traidores de que cometieron un gravísimo error, para pasar a mostrarnos un extraño caparazón dorado con la cara de Huggy Wuggy y acompañado de una particular mano roja tirada en la mesa. A medida que seguimos avanzando, también se reactivan muchos aparatos donde Harley Sawyer comenta que la mente del hombre es fácil de quebrar y que si tú pensabas que su mente era igual de frágil que las demás, pues estabas equivocado. Esto se debe porque al principio Harley Sawyer se cuestionaba su falta de cuerpo, su condición y si era diferente, para rápidamente recuperarse en aceptar que ya no es humano, que se ha vuelto fuerte y es capaz de estar en todas y en ninguna parte. Lo cual significa que el Dr. Sawyer tiene el poder para conectarse con todas las cámaras de seguridad, pudiendo ver todo como si se tratasen de sus propios ojos, y de las cuales ya tuvimos indicios de su poder en los videos de recapitulación de los 3 chapters. Finalmente, Poppy Playtime Chapter 4 tiene título denominado Refugio Seguro, y cuya fecha de lanzamiento es el 30 de enero del 2025. Y ese sería el video con el segundo tráiler cinemático de Poppy Playtime Chapter 4. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo, y nos vemos en la próxima. A todo esto, ¿por qué Kissy está en la miniatura del video? Ella ni siquiera se asomó en el tráiler. ¿Por qué no mejor lo cambiamos por Mommy o Miss Delight? Eso sí me gustaría muchísimo más.